Hola a todos, ¿cómo están? Arrancamos el en vivo como habíamos acordado a las 8 de la noche. Vamos a esperar un momentito a ver si se conectan más personas. Es un gusto reunirnos otra vez, otra noche, y el tema de hoy está bastante interesante, así que les pido que dejen todos sus comentarios, preguntas, porque estoy viendo mucho en consulta estas preguntas a toda edad respecto a cómo manejo el temor a enfermar, sobre todo porque estamos viviendo un contexto donde el COVID-19 sí que representa un riesgo real hacia nuestra integridad, hacia nuestra salud y de las personas que nosotros más queremos, ¿no? Entonces, bueno, arranquemos oficialmente con el tema y quiero decirles que de manera general tenemos que situarnos en la realidad de que enfermar o tener la posibilidad de enfermar, de perder la salud, sí que es una situación que a todos, de manera saludable, nos va a generar cierta preocupación y cierto miedo que tienen una función. Muchísimas veces nosotros asociamos a las emociones negativas, estas emociones que son incómodas, como una señal de que no deberíamos sentir eso. Sin embargo, yo quiero decirles algo: cierto nivel de preocupación y de miedo respecto a un tema de salud, algún diagnóstico que nos han dado, sí que es necesario, porque es esa incomodidad, esa molestia, ese temor el que nos mantiene enfocados y decir, tengo que ir al médico. O, ok, el médico me ha dicho que necesito hacer este cambio para recuperar mi salud. Y lo sabemos quienes hemos podido pasar por algún tema de salud, estos procedimientos, la espera de las citas, no son procesos agradables, pero si no sintiéramos ese miedo y esa preocupación, no tomaríamos acción y persistiríamos. Pensemos en quienes pasan por hemodiálisis, quienes reciben quimioterapia, algún tipo de rehabilitación. Esos pueden ser procesos, la verdad, difíciles, pero seguimos enfocados en la meta de recuperar la salud porque ese miedo nos hace saber que pudiéramos llegar a una situación no deseada si no nos cuidamos. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Es normal entonces que aparezca cierto miedo, cierta preocupación? Sí, y es saludable. Lo importante es que esta sensación emocional sea balanceada, que sea un nivel de miedo y de preocupación que nos enfoque en qué decisiones tengo que tomar, en qué cosas tengo que hacer para recuperar mi salud. ¿Sí? En decir, ok, esto puede ser difícil e incómodo, pero voy a hacerlo porque es lo mejor para mi bienestar. O voy a animar a mi familiar que tiene esta circunstancia de salud a que se dé cuenta de que está en riesgo incluso la vida y que por eso vale la pena hacer el esfuerzo. ¿Sí? Ese balance, esa preocupación justa, razonable, es el ideal cuando hay un tema de salud. Sin embargo, algo que ocurre, que nos está ocurriendo mucho ahora, es que esa preocupación se puede llevar hacia el polo de me puede pasar algo terrible, y empezamos a sobredimensionar la preocupación. Otra posibilidad, porque les hablo de este balance en la sensación emocional, porque lo importante es encontrar el punto medio. Si yo me preocupo muy poco, lo que va a pasar es que voy a minimizar las señales y de pronto eso tampoco nos ayuda, porque si yo minimizo mis señales, lo que voy a hacer es decir, bueno, voy otro día o no, no es tan importante, y muchas veces eso tiene la consecuencia de que después tenemos que enfrentar situaciones más complejas. Una típica puede ser me duele la muela, por decirles algo, ¿no? Me duele y llevo días con esto, pero ya va a pasar, solo me calma el dolor, y de pronto luego nos encontramos con estas circunstancias donde tenemos que pasar por una endodoncia o algún procedimiento más complejo, ¿sí? Puede caer uno en este polo de minimizar la preocupación y el miedo por la salud. Pero lo que estoy viendo y de lo que quiero hablar sobre todo con ustedes hoy es cuando sobredimensionamos ese miedo y esa preocupación y nos encontramos sintiendo miedo constantemente. La realidad, y por qué es tan importante hablar de eso ahora, es porque el COVID sin duda es un riesgo que además es tan nuevo que no sabemos cómo medirlo y nos tiene muy preocupados.
Y a veces eso puede llevar a que quienes son más sensibles a estos temas de salud, a este miedo de enfermar, de morir, de ser parte de un grupo que puede tener condiciones, luego consecuencias más complejas, pues les despierta muchísimo esa preocupación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con las personas que sobredimensionan, que hacen este miedo mucho más grande y se preocupan de manera constante? Por aquí una primera señal. Pueden ser de esas personas que les empieza a doler algo y, uy, no, voy a tomar este medicamento. Tienen generalmente allí como una reserva de medicinas por si acaso, ¿no? Y van tomando de una u otra, y eso sin duda también puede afectar al organismo, ¿no? Hay gente que llega al doctor a emergencias porque hizo una combinación de medicinas que les recomendó a alguien y le hace mucho mal. Otra opción puede ser estas personas que están constantemente buscando consulta de un médico, la segunda opinión, la tercera opinión, la cuarta opinión, el amigo que le dijo que tiene un médico buenísimo en tal tema, y se la pasa de consulta en consulta, incluso de procedimiento médico en procedimiento médico, muchos de ellos que requieren preparación, que no son agradables, y aun cuando pasan por ese proceso, algo en ellos se... ¿Y si no se habrán dado cuenta? ¿Y si es que todavía no he llegado al punto en el que se evidencia en los exámenes? Esa búsqueda por el diagnóstico finalmente no les satisface y siempre dejan ese espacio a la duda. Se gasta mucho dinero en medicinas, se gasta mucho dinero y mucho tiempo en ir a la clínica, al hospital, y eso también afecta la economía. Y es muy posible que la familia, quienes compartan con uno, les puedan decir, si es que a alguno de ustedes les pasa, te estás preocupando de más, te veo intranquilo, intranquila. ¿Cuándo vas a sentir mayor seguridad respecto a tu bienestar? Porque ese miedo no se va. Entonces, esas pueden ser unas señales de que hemos empezado a magnificar ese temor. Y esas son las consecuencias que pueden traer a las personas el que no nos demos el espacio para decir, ok, ¿realmente qué está pasando? ¿Realmente tengo evidencia para preocuparme de esta manera por los temas de salud? Quiero decirles cómo podemos hacer un poco para evaluar de alguna manera si es que mi miedo dejó de ser este miedo saludable que me puede enfocar en alguna señal de mi cuerpo que me dice que algo no está bien. ¿Sí? Porque, ojo, sí que es muy importante ir al doctor y buscar ayuda cuando algo no está funcionando bien, cuando sentimos mucho dolor, pero creo que en este tiempo, sobre todo, por ejemplo, con las gripes que se pueden dar por el invierno y los síntomas que pueden ser parecidos a los del COVID, uno de pronto pasa muchas noches en vela, preocupado, las familias están muy asustadas por cualquier señal, y allí es importante poner cierto nivel de objetividad. Entonces, ¿qué señales pueden tener ustedes respecto a que el miedo se sobredimensionó, se está haciendo muy grande y ya se está convirtiendo de pronto en ansiedad respecto a su salud? Uno, si por ejemplo hemos pasado finalmente por estos procesos, hemos ido al médico, hemos preguntado por A o B síntoma que tenemos que no nos suena normal, y el médico nos ha dicho, todo está bien, tranquilo, tranquila, de pronto hay una cuestión puntual, lo tratamos con esto, de esta manera vas a estar mejor, pero no logramos encontrar tranquilidad. Nos sentimos realmente preocupados, a pesar de que fuimos al especialista para que nos dé la información que queríamos, decíamos nosotros para estar tranquilos, pero seguimos pensando ese y si no se ha dado cuenta, y si este doctor no ha diagnosticado de manera adecuada. Allí uno empieza a pensar y a rumiar, y esos pensamientos tienen la siguiente característica: no nos dejan. De pronto, cuando estamos en casa, ya no hacemos mucho en el día, o a la noche no nos pueden dejar dormir. De pronto queremos quedarnos tranquilos y decimos, ya, o sea, miren, vamos, ya viste que el médico te ha dicho que estás bien, pero sigues pensando. Son como pensamientos que entran y no nos dejan enfocarnos en otras cosas, y eso puede hacer que tengamos miedo de salir, que tengamos miedo de hacer A o B cosas, que de pronto se interrumpa nuestro sueño, que sintamos mucha ansiedad. ¿Sí? Definitivamente
esos pensamientos, aunque podemos darnos cuenta que no tienen tanta evidencia, no se van. Allí el miedo por la salud ha pasado a un nivel mucho más grande y ya está perjudicando nuestro bienestar emocional. De pronto también eso hace que estemos tan estresados que dejamos de atender otras responsabilidades, o que hemos perdido o hemos limitado esos espacios que disfrutábamos por la famosa pregunta de ¿y si tengo algo? ¿Y si hago esto y me pasa alguna cosa? ¿Sí? Eso es algo muy, muy, muy importante. ¿Qué otra señal hay? Que empezamos una búsqueda compulsiva de información. Uy, sentí algo en la rodilla. A ver, voy a entrar a Google o a donde yo pueda y voy a buscar. Empiezo a consumir mucha información sin estar seguro, segura de que esa información es fidedigna, y termino informándome y generalmente llego a la conclusión de que algo malo debo tener, pero no logro encontrar calma ni buscando al médico, y es un círculo vicioso de búsqueda de información que no ayuda. Esa es otra señal. ¿Qué más? Algo que suele pasar es que cuando una persona tiene un miedo excesivo, se vuelve hipervigilante, está muy atento a las señales de su cuerpo. De repente, uy, acabo de sentir que me tiemblan las piernas, esto no es normal, qué raro, ¿qué será esto? O acabo de sentir un mareo, de pronto será que se me subió la presión. Rápidamente cualquier señal que nosotros podemos sentir como rara, diferente, la asociamos directamente con esto tiene que ser un problema de salud. Uy, entonces ya me enfermé. Y nos olvidamos que nuestro cuerpo nos puede dar señales atípicas por diferentes razones. Puede ser que de pronto comimos algo que no nos cayó bien, pero no es que estemos enfermos. Puede ser que tal vez hayamos estado estresados y tensamos un poco ciertos músculos. Puede ser que hayamos estado en mala posición. En fin, nos olvidamos de que hay otras razones por las que el cuerpo puede tener estas señales y vamos automáticamente a la peor de las opciones, que seguramente es una enfermedad. Muchísimas veces piensan de repente es cáncer, porque todo puede ser cáncer, o de repente me va a volver a pasar A o B, y se van al peor escenario. Allí ese miedo ya no es saludable, porque no tenemos certeza. E imagínense qué pasa con quienes se van a esa opción no saludable y luego de pronto van al médico para tratar de buscar calma, pero no se sienten completamente tranquilos porque de pronto les dijeron que esas señales tenían otra razón y esa idea no les dio confianza y siguen pensando, entran los pensamientos que no nos dejan, que nos quitan la calma, que nos generan estrés, que pueden hacer que comamos de más, de menos, que limitemos el disfrute en nuestra vida, que no podamos dormir, y todas esas señales, como les decía, bajan mucho la sensación de calma de uno, nos quitan bienestar, podemos estar involucrados en procesos de salud médicos, de chequeos larguísimos, gastar mucho dinero, incurrir en la automedicación, y eso sí que también nos puede generar problemas físicos, pero no porque estuvimos enfermos, sino porque tal vez tomamos medicamentos que no necesitábamos y eso también afectó. Entonces, teniendo un poco estas ideas, estas señales, me ha pasado mucho que me dicen, bueno, Miriam, pero la verdad es que si no estoy enfermo o enferma, ¿por qué tiemblo? ¿Por qué siento este mareo? ¿Por qué por momentos siento que me cuesta respirar? ¿Por qué me duele la cabeza? Y aquí vamos a volver a hablar de las emociones, porque eso es muy importante. Las emociones, el vivir las emociones, el sentirlas, tiene sí o sí un correlato físico. Hay partes de nuestro cerebro que se activan, hay sustancias que se segregan en nuestro organismo cuando sentimos emoción, ¿no? De pronto cuando uno está molesto, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que de alguna manera, ¿no?, el ritmo cardíaco sube, uno está como respirando más entrecortado porque está teniendo toda una reacción respecto a aquella situación que ocurrió que no fue agradable, ¿no? O al que límite que se cruzó, nos hicieron algo que no nos ha gustado. Ese es el cuerpo activándose por la emoción. Cuando uno está triste, aparece el llanto, por ejemplo, ¿no? O de pronto cuando sentimos estrés, ¿no les pasa que les puede doler la cabeza? El cuerpo tiene manifestaciones cuando siente. Y lo que ocurre entonces es que el cuerpo sí que puede estar temblando, sí que puede ser que sintamos que el corazón empieza a palpitar más, que nos falte el aire, que sintamos los músculos tensos,
o que el estómago nos duela. Pero el problema es que como hacemos esta asociación que les comentaba de tengo una señal extraña y automáticamente creo que es una enfermedad y no me pongo a evaluar realmente qué puede ser, me olvido de que tal vez puede ser que algo estoy pensando o sintiendo, que alguna emoción se activa cuando pienso que puedo no estar bien, y eso es lo que está activando mi cuerpo. Y allí es muy importante que nos detengamos y pongamos un ojo para darnos cuenta de si eso es lo que nos está pasando. Algunas pacientes que tengo, con las que estamos viendo ahora mismo ese tema, me dicen, Miriam, pero entonces me estoy inventando estos síntomas, me estoy inventando estos dolores, y le digo, no te estás inventando esto, tu sensación física es real, pero probablemente la razón que les estás dando, el origen que estás asumiendo que tienen, pues no es el más objetivo. El estrés, la ansiedad, tienen síntomas como temblores, ¿sí? Puede haber sudoración excesiva, dolor de estómago, dolor de cabeza, falta de respiración, sube o baja la presión, uno puede tener náuseas. Hay varias señales físicas de ese tipo de emociones también, y no nos hablan de ello. Y yo quiero que ustedes puedan decir, ok, entonces eso quiere decir que si me tiemblan las piernas no necesariamente es que haya algo, no sé, en alguna parte de mi cuerpo que no esté funcionando. ¿Será que algo me ha pasado en este día, en este tiempo? Que tal vez es el temor de salir, por ejemplo, ¿no? El contexto COVID en el que estamos, y tengo que ir a trabajar, por ejemplo, porque ya de alguna manera las cosas se están moviendo y tengo que, me han dicho en el trabajo que tengo que ir. De pronto puede ir por ahí, aquello que está activando el cuerpo de esta manera. Entonces, ojo para las personas que nos pueden estar viendo, que pasan por esto, o sus familiares, porque eso también afecta a quienes están alrededor de estas personas. No se están inventando los síntomas, pero puede ser que se estén generando por otras razones. Y eso es lo que hay que atender. Cuando una persona sufre un ataque de pánico, por ejemplo, muchas terminan en la emergencia de algún hospital o de alguna clínica, porque la sensación física es de que algo les puede estar pasando al corazón, que no respiran, que se desvanecen. Eso sí es real. Como por acá nos dice Cecilia, ¿no? De pronto que esta idea del COVID a uno lo puede psicosear, porque definitivamente, les decía, esta además es una amenaza que conocemos tan poco, que nos asusta. Y como no hablamos mucho de la relación entre las emociones y nuestro cuerpo, pues rápidamente podemos pensar que se trata de que hay un problema de salud, pero en realidad es el origen está en algún tema emocional, ¿sí? Entonces quiero definitivamente deslindar esto de que las sensaciones físicas son reales, pero que tal vez si ya fuimos al médico y nos dijo que no es, sí, y eso puede pasar, muchos doctores a veces dicen, señor, señora, ¿no? ¿Ha ido al psiquiatra o ha consultado? La veo muy estresada, ¿no será eso? Es porque nos están diciendo de pronto tal vez lo que está pasando es que no hay algo físico, sino emocional. Esa también es una posibilidad y hay que explorarla. Entonces, pensando un poco en que el cuerpo puede tener señales que tienen que ver no con un problema físico, sino con un tema emocional, ¿qué pueden ir analizando, qué pueden ir observando en ustedes cuando aparezcan estas señales que les preocupan? Lo primero, porque sin duda preocuparse, como les dije al inicio de esta transmisión, nos permite decir, ok, de repente tengo que ir al médico, ¿no? Me está pasando esto, se siente raro, el dolor está incrementando, ok, tengo que ir. Y lo que yo quiero es ayudarles a saber cuándo puede ser pertinente y cuándo no. Sobre todo porque hay mucha gente que también me comenta que en este momento, cuando la ansiedad, el temor por enfermarse se ha vuelto tan intenso, que podemos incluso ir a centros de salud en momentos como el de ahora, en el que puede ser incluso un riesgo. Y miren cómo se vuelve el círculo vicioso ahora, porque quienes van finalmente, porque tienen que hacerse algún análisis y ya no solo pueden tener una entrevista, por ejemplo, por Zoom con el médico, van a hacerse su chequeo y luego regresan y dicen, y ahora si me contagié de COVID, y se expusieron y de alguna manera se germinó la idea de que tal vez
que sí, que puede ser, de que ahora de pronto también regresaron con COVID a casa y probablemente esas noches no duerman, probablemente pasen una preocupación muy grande y de repente no era necesario ir y exponerse de esa manera, pero el temor era tan intenso que no se podía controlar y recurrimos a eso que pensamos que nos iba a ayudar, que es ir a hacernos el análisis y nos dijeron que no pasa nada, que estamos bien, pero nosotros no encontramos calma. Y esto puede durar muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para ir observando si es que las señales son producto de algún tema de salud o si es más bien algo emocional? Una primera idea es que estas sensaciones, por ejemplo, la palpitación, la falta de respiración, la tensión en los músculos, el mareo, va y viene, ¿sí? Es en momentos específicos, en circunstancias particulares, no es algo continuo y lo que suele ocurrir, ojo, con eso no les digo que tienen que esperar a sentir mucho dolor. Aquí tenemos que, de todas maneras, tratar de tener un análisis fino de nosotros mismos. Si el dolor se va incrementando, es posible que aquí haya algún tema de salud al que hay que ir a atenderse rápidamente. Pero si vemos que esto va y viene, que la intensidad también sube y baja por momentos no muy cortos, de pronto en el momento, esta es otra circunstancia usual. Mi amiga me contó que le diagnosticaron esto o a su hijo le pasó tal cosa, acabo de ver en las noticias que hay otras señales y alguna de esas coincide con las que yo registro en mí, ya perdí la tranquilidad. Llego casi a sentir como si a mí también me fuera a pasar, como a esta amiga, como a este conocido, y empiezo a preocuparme muchísimo y vienen las ideas intrusivas de ¿y si a mí también me pasa? ¿Y si a mí no me han diagnosticado bien? Entonces tengo que ir a su médico, ¿no? Y se dan cuenta que se va abriendo de una manera tan grande y la intensidad sube cuando me acuerdo del diagnóstico de mi amiga. De pronto me doy cuenta que cuando me relajo, cuando me entretengo haciendo otras cosas, porque estas ideas suelen aparecer más cuando uno no está ocupado haciendo algo, probablemente eso tenga que ver más con estados mentales, con aquellas cosas que estamos pensando, en las que nos estamos enfocando, ¿sí? Y pues allí entonces habría que decir, ok, de pronto este no es el momento de ir al médico todavía, porque esto está muy inestable, aparece, desaparece, por momentos sube intensidad, por momentos baja, entonces ojo con eso. Otro punto importantísimo, y aquí también les pido que puedan de alguna manera siempre tener allí un espacio para cuestionarse, para preguntarse, cuando empiezo a sentir más este temblor, voy a tomar el ejemplo de quien tiene que salir a trabajar, porque ya se han retomado las actividades presenciales, ¿es ahí donde empiezo a sentir más que me tiemblan las piernas? O de pronto hay algún conflicto en casa y cuando empiezo a reconocer más estos malestares, esta agitación, este mareo, este dolor de estómago, este hasta sabor amargo en la garganta, ¿será porque justo acabo de pelear con esta persona con la que últimamente estoy teniendo problemas? ¿Será que es justo en el momento en el que me tocaba abrir aquel documento que llevo semanas sin entregar? ¿No? A veces estos síntomas que se recrudecen en las circunstancias difíciles de la vida, ante aquellas tareas que no nos gustan, ante circunstancias donde sentimos que de pronto no vamos a tener un buen desempeño, ahí probablemente lo que se está activando es el cuerpo por la ansiedad, por el miedo que tenemos a no hacer bien las cosas, porque de pronto tenemos alguna situación con esta persona y nos preocupa que no podemos manejarlas y nos enfocamos más en el cuerpo, ¿sí? Mucho ojo, yo les animo, si es que alguno de ustedes que se han conectado hoy les pasa esto, que de pronto puedan tener una libretita o si se acomodan más con el celular para tratar de ir haciendo un registro, ok, ¿en qué momento aparece esto? ¿Qué acaba de pasar? ¿No? ¿Por qué es que cuando estoy en cama en la noche y ya dejé de hacer cosas justo ahorita, estoy sintiendo esto, me estoy preocupando, qué estoy pensando, a dónde se va mi cabeza? Porque esa puede ser una señal de que en realidad lo que está pasando es que nos estamos poniendo ansiosos por A o B circunstancia o ante A o B temas como los temas de salud, pero no es que nuestro cuerpo esté teniendo ninguna manifestación real de enfermedad, ¿sí? Como les digo, este es un proceso en el que hay que hacer un análisis muy fino y
se requiere una conexión importante con nosotros para poder darnos cuenta de lo que les decía de si la intensidad sube y baja, para no recriminarnos que nos inventamos los malestares, sino decir, bueno, ¿será que estoy asumiendo rápidamente que esto es porque estoy enferma, pero en realidad me está pasando otra cosa, ¿no? Y por allí es que vamos a ir discriminando mejor qué es lo que está pasando. Una tercera forma de darse cuenta que este miedo ya se extendió, se magnificó de una manera no saludable de afrontar las cosas, es lo que les decía de, ya fui al médico. Y yo veo personas que pueden haber ido a 3, 4, 5 médicos y no encuentran tranquilidad. Es como si estuvieran esperando que llegue el médico que les diga, sí, esto te está pasando. Sí, estás mal. Y allí es como, ¿ven? Sí, yo estaba mal. Porque ahí no estaríamos más que buscando que se cumpla esto de lo que ya nos estamos casi que convenciendo. Entonces, allí creo que es como muy, muy evidente, ok, no encuentro calma, por más que aquellos profesionales formados para tal problema, tal circunstancia de salud, me están diciendo que estoy bien, pero yo no logro sentir tranquilidad y sigo buscando, y sigo pensando, y sigo probando, y salto de un tratamiento a otro. Muchas veces hay una impaciencia, ¿no? Porque sí puede ser que alguno de ustedes o algún familiar suyo tenga un problema de salud al que hay que atender. Y ojo, aquí también puede ser que aparezca que me preocupo demasiado a un nivel en el que ya dejé de disfrutar absolutamente todo porque lo único que creo que tengo que hacer es estar sentadito y no moverme o sentadita y no moverme para no hacerme daño, ¿no? O me vuelvo excesivamente rígida respecto a mis cuidados y de lo que se trata de pronto es de ajustar hábitos de alimentación, por ejemplo, tener más actividad física, pero si vamos a enfocar nuestra mente al 100% en que estamos enfermos y que tenemos un gran riesgo, ese sistema inmunológico también se va a ver afectado, porque lo único que nos estamos diciendo es, me puede ir peor, me puedo poner peor, en lugar de pensar, estoy tomando esta medicina hoy porque me va a hacer mejor. Qué bueno que llegué a este médico que me dio este diagnóstico y con el que me voy a apoyar para poder seguir en mi camino a la recuperación, ¿no? O es difícil dejar de comer A o B cosas, pero definitivamente me doy cuenta de que esto es importante para mi bienestar y eso voy a hacer, en lugar de empezar a poner cada circunstancia como un riesgo todo el tiempo, ¿sí? Es cuando vemos el riesgo excesivo y en cada cosa que parece una camisa de fuerza, es allí donde de pronto está entrando más la ansiedad, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Sí? Creo que lo importante es buscar a un especialista, sea un psiquiatra, sea un psicólogo. Estamos preparados para ayudarles a discriminar este tipo de situaciones y tratar de entender finalmente qué es lo que hay debajo. Justo yo les decía, cuando tenemos este tipo de circunstancias, llegamos a la conclusión de que estos síntomas tienen que ver con un problema de salud. Y es como que queremos corroborar que eso es, pero de pronto no nos hemos dado cuenta que tal vez el origen está en algún tema emocional. Perder la salud es un tema que a todos nos preocupa porque nosotros queremos preservar nuestra vida, queremos seguir viviendo, queremos seguir cerca de las personas que queremos y la realidad es que no tenemos la salud comprada. Entonces, estos riesgos como el COVID, que nos pueden afectar a todos, o recibir el diagnóstico de un cáncer, de diabetes, de alguna enfermedad crónica, sí nos pone al frente con la realidad de que nuestro cuerpo puede fallar, de que no necesariamente siempre vamos a estar saludables. Hay personas que además que son más sensibles a este tipo de circunstancias, que han perdido familiares en accidentes o que han vivido pérdidas inesperadas, ¿no? Y les asusta mucho pasar por eso. Hay gente que puede decir, yo no quiero sentir dolor, no me gusta. Obvio, por supuesto. Entonces, de pronto lo que se juega en el fondo es eso, es ese temor a experimentar dolor, o ese temor a perder la vida, a perder las competencias físicas. Claro que sí,
pero también tenemos que aprender a lidiar con el hecho de que no podemos tener 100% de certeza y que preocuparnos un poco de manera balanceada, como les decía al inicio, y tomar acción es lo mejor que podemos hacer. Pero 100% de seguridad, no. Y en ese proceso es que los psicólogos, los profesionales de la salud, podemos ayudarles a ir discriminando, ¿no? Y llegar a un punto en el que podamos ver cómo manejar esa incertidumbre o cómo tener un afrontamiento más adecuado, por ejemplo, si tenemos una enfermedad crónica o si, no sé, tenemos que cambiar mucho la rutina debido a cierto diagnóstico médico, y eso sin duda es difícil, ¿no? A veces se activa mucho este temor porque uno dice, ¿y ahora cómo voy a hacer? Yo siempre me alimenté de esta manera, ahora tengo que salir a caminar apoyada, no sé, con un bastón, o tengo que tener un balón de oxígeno, o ya no puedo hacer la actividad física que a mí me gustaba, o no, ahora tengo que inyectarme insulina, y no sé, de pronto esto no me debería estar pasando en este momento de mi vida, ¿no? Y todas esas ideas, todas esas demandas que a veces tenemos son las que pueden generar más bien esa ansiedad en vez de ayudarnos a enfocarnos en, ok, esto es esa parte de la vida en la que me toca enfrentar estas situaciones donde me conecto con la fragilidad de la vida, o con que de pronto ciertas decisiones que tomé, ¿no? Imagínense, si nos diagnostican un cáncer de pulmón y nos dicen, bueno, es que llevas 20 años fumando, uno dice, uy, ¿no? O sea, ahora me doy cuenta de que ese hábito no me hizo bien, y sí, eso nos pone en una posición donde tenemos que asumir responsabilidad, o si perdemos a alguien que queremos y no lo esperábamos, pues nos recuerda que a veces la vida nos da unas vueltas que pueden ser muy dolorosas y que no siempre vamos a entender por qué se dieron, pero finalmente seguimos aquí y hay que enfrentarlas, y que hay que encontrar las maneras saludables de readaptarnos, de cambiar esos hábitos, de aceptar aquello que ocurre con nuestro cuerpo y tratar de ir encontrando formas de compensar para seguir viviendo, para seguir disfrutando, de pronto de manera diferente, de pronto sí, ahora voy a salir con un bastón, pero que esa no sea una razón para dejar de disfrutar lo que esas caminatas, aunque vaya más lento, o ok, bueno, tengo que aprender a manejar la ansiedad sin fumar un cigarro y aprender a tolerar desde ahí, ¿no? O yo sé que quiero darme mis gustitos, pero tengo diabetes, y ahí el miedo de no estar con mi familia mucho tiempo más, me hace pensar, bueno, voy a ir poco a poco acostumbrándome a incluir más vegetales, más frutas, tomar más agua, reducir los carbohidratos, no lo sé, ¿no? Ir tomando las medidas que nos dicen los médicos, que nos dicen los especialistas, para adaptarnos a esta nueva realidad sin sufrir de esta manera, sin vivir de esta forma tan intensa, tan dolorosa a veces, que por ahí, como nos decía una de las personas que se ha conectado, vivir en una alerta tan constante que no nos deja ni dormir. Y en este momento que enfrentamos todos estos riesgos, pues sin duda es esperable que pensemos muchísimo en ¿y si me pasa? ¿Y cómo va a ser? ¿Y si no se han dado cuenta? Y no les quiero decir con esto que vamos a poder siempre tener completa tranquilidad, o que el contexto en el que vivimos ahora no es un contexto de incertidumbre, pero quiero invitarles sobre todo a pensar cómo lo puedo manejar de una manera más saludable para mí, cómo puedo, esta es una oportunidad para que aprendamos a convivir con el riesgo de una manera responsable, cuidándonos, tomando las precauciones como lavarnos las manos, usar la mascarilla, etcétera, salir lo menos que se pueda dentro de nuestras circunstancias de vida, y hacerlo con responsabilidad, pero que eso no signifique que cortemos los espacios para disfrutar tampoco, ¿no? Que pensemos que todo lo que está alrededor es amenazante, porque si no nos vamos a perder la oportunidad de decir, bueno, ok, me tengo que quedar en casa. ¿Y quién está en casa? Tal vez las personas que más quiero, que antes de que todo esto empezara, pues yo decía cuánto quiero verlas y ahora no las puedo ver, ¿no? Y a los problemas, por ejemplo, que de pronto esta ansiedad que les decía, tal vez hay algo que me preocupa en casa, y eso es ahí cuando empiezo a sentir la palpitación, y yo creo que es algo al corazón, pero es que de repente aquí hay un tema que me he dado cuenta que tengo que resolver, ok, que esta sea la oportunidad para decir, no, no es el tema de la salud, ahí se va mi cabeza,
pero en realidad de pronto es que me estreso y me siento triste, me siento sola, esta persona y yo no estamos comunicándonos bien. Allí es donde tenemos que trabajar, porque a veces esa preocupación por la salud puede ser una señal de que quiero controlar todo, de que quiero asegurarme de que nunca voy a pasar ningún tipo de dolor, ningún tipo de malestar, y ahí más bien creo que la invitación sería, ¿realmente voy a poder vivir así toda la vida? No es real. Hay que pasar esos momentos también, y la pregunta vuelve a ser una vez más, ¿cómo puedo hacer para que mientras transite por esas circunstancias lo haga de la manera más saludable posible para mí? ¿No? Esa es, creo, la invitación de observar en qué circunstancias ocurren estas preocupaciones por la salud y darnos cuenta si realmente más bien son lo que cubren temas de fondo más complejos, porque no tenemos asegurada la salud en ningún momento de la vida. Por eso quería también hablar de este tema y no circunscribirlo a ninguna etapa, porque eso nos puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y si más bien pues nos diagnostican algún tipo de enfermedad compleja, ¿cómo hacemos para pasar por ello también con dignidad, de una manera saludable, tomando responsabilidad de nuestra vida? Porque, y aquí les comparto yo un ejemplo personal. Cuando mi abuelo, él murió de cáncer, su paso por la enfermedad nos enseñó muchísimo, ¿no? Y creo que esa templanza, por supuesto que hubieron momentos difíciles de malestar, pero la templanza con la que pasaba estos momentos, el positivismo, recuerdo que tenía por ahí algunos antojos y él quería, me decía, hijita, los disfruto, ¿no? Porque en este momento siento, y él pensaba, tal vez yo no sé, con esto me doy cuenta que no sé si voy a estar de aquí un tiempo, pero quiero vivir ahora, quiero disfrutar. Y miren cómo incluso en esos momentos de los que muchas veces nosotros queremos escapar, porque sí que son duros, pero allí también podemos encontrar lecciones, ahí también podemos seguir viviendo, ser humanos y conectar con otros. Entonces creo que eso también puede ser algo a reflexionar respecto a quienes efectivamente tienen algún tema de salud ahora, y sin duda eso ha prendido la alerta, pero ¿cómo hacemos para que esta alerta no nos enfoque únicamente en lo malo que está pasando, únicamente en el riesgo que, además de afectar nuestro bienestar emocional, termina siendo también contraproducente para el sistema inmunológico? Porque, como les decía, nuestras emociones sí que tienen un correlato físico, y también se generan determinadas sustancias que pueden ayudar a que nuestro sistema inmunológico esté más fortalecido o menos fortalecido, ¿no? O pueden afectar nuestro sueño, y no dormir bien o perder el apetito también va a afectar, por ejemplo, las defensas de nuestro cuerpo para hacer frente a aquel tratamiento. Entonces, eso es de lo que yo quería hablar hoy, porque creo que es un tema muy importante. Generalmente hago lives enfocados en el adulto mayor, pero quiero decirles que estas preocupaciones nos pueden pasar a todos en cualquier momento de nuestra vida, y como les decía hace un rato, esas señales que les da su cuerpo no son un invento, ¿sí? Familiares que acompañan a estas personas, ellas realmente están sintiendo ese malestar, pero el enfoque que le están dando al origen de eso probablemente no es físico, sino emocional. Y más bien hay que tener esto claro, y de pronto con la ayuda de un profesional para decir, ok, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Hay muchas razones, como les digo, puede ser el temor a la muerte, al sufrir dolor, puede ser que me pongo así porque no puedo manejar el estrés que me generan ciertas circunstancias de mi vida, ciertos problemas, ciertas dificultades que se han presentado, y estoy leyendo que esa activación física es un problema de salud, pero en realidad es un tema emocional. O me pasó que perdí a alguien muy querido y no me lo esperaba, y tengo mucho miedo de que eso me ocurra a mí también. Ok, ahí tenemos que trabajar en ese temor y en cómo lidiar con el hecho de que no tenemos la salud comprada, pero que tenemos vida hoy, pero que hoy podemos seguir aprovechando, que hoy podemos seguir viviendo, ¿no? Que esa preocupación por no vivir, por sufrir dolor, no nos quite la posibilidad de vivir, de disfrutar, de gozar y de tomar responsabilidad sobre nuestra vida para de pronto atender esas situaciones que nos están generando señales de que hay que mirar allí, ¿sí? Entonces, no sé, les agradezco, voy a mirar un poquito
quienes se han conectado, no sé si hay alguna pregunta. Está por aquí Leslie, Paola, Rosa, Cecilia, Walter también ha estado por aquí, Mari Carmen, Marcia, Carla, Francisca, Denise, Sandra, Nito, Carmen, Diana, Lorena, les agradezco mucho por conectarse. Me parece que no hay ninguna pregunta, no sé si alguien, por acá Rosa nos dice, de pronto se queda un poco con esto, de valorar la vida, ¿no? Y de ver cómo ese temor también nos está diciendo que queremos seguir disfrutando. ¿Y cómo hacemos para disfrutar esa vida, para que nos cuidemos de manera responsable pensando que vamos a estar más tiempo aquí y que esa experiencia no solo se trata de no tener malestar, de no tener enfermedad, sino de tener calidad de vida, de gozar lo que estamos viviendo y de afrontar también las circunstancias difíciles que nos pueden venir, ¿no? Alexandra Marcos nos dice, ¿qué puedo hacer en ese mismo momento que siento esa ansiedad? Perfecto, allí creo que de nuevo traigo esta herramienta que les recomiendo respecto a observarse y conectarse mucho con ustedes desde la aceptación, no desde no debería sentir esto y ahora qué hago, sino tratar de observar qué pasa con el cuerpo. ¿Sí? Como les decía, algunas señales de la ansiedad puede ser temblores en las piernas, palpitaciones, falta de respiración, dolor de cabeza. En ese momento parar en lo posible y darse un momento para conectarse con qué estamos sintiendo. La respiración consciente está científicamente comprobado, siempre lo digo, es muy, muy útil. Y eso va a ayudar a oxigenar mejor el cuerpo, a calmar la agitación, a relajar los músculos. Entonces desde ahí estamos ayudando a nuestro cuerpo a que se sienta más tranquilo, a que esa activación que se ha dado por alguna emoción pueda ir bajando, porque las emociones se sienten, tienen un pico y luego van bajando, y es en el momento en el que van bajando que nosotros más tranquilos podemos decir, ok. Y ahí, Alexandra, te recomiendo que pienses, ¿qué me pasó? Cuando empecé a sentir esto, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba pensando? A veces pueden ser recuerdos. ¿Qué estaba recordando? ¿O en qué situación me estaba imaginando? Por ejemplo, cuando uno va a exponer y se empieza a sentir mal, a mí me pasa, les confieso que me empieza a doler un poco el estómago y yo me doy cuenta que no he comido nada malo, pero me estoy imaginando a la gente diciendo, uy, no, ¿qué está diciendo esta chica? Qué fea exposición. De pronto mi cabeza se fue hacia algo en el futuro que veo negativo, me fui al pasado, algún recuerdo negativo, o acaba de venir una situación frente a la que no sé cómo responder, frente a la que me parece que no tengo las herramientas. Y allí, Alexandra, y a quien le pueda servir esto, estando un poco más aquietados en el cuerpo, habiendo recuperado un poco la calma, podemos... También sirve ir a caminar un momento, de pronto tomar un poquito de agua, sentarse y escuchar música un ratito, desconectar un poco para luego poder observar y decir qué pasó y ahí entender, ok, es que esto me pasó porque me acaban de dar un trabajo en el que realmente no sé qué hacer y tengo 2 días para entregarlo, ok, mi problema es ese y hacia allí voy a enfocar mi atención, ¿no? Creo que por allí va y es un proceso, Alexandra, constante de irse conociendo, de ir sabiendo cómo nos habla el cuerpo, ¿no? Y también de ir descubriendo, sin juzgarnos, que como humanos hay situaciones que nos asustan más, que hay ciertas personas con las que de pronto la química no es tan buena y ahí hay un reto, por ejemplo, para llevarnos mejor. O bueno, algunas circunstancias de la vida que nos han pasado y que todavía nos generan diferentes sensaciones, tristeza, enojo y que a veces regresan y que en eso tenemos que trabajar, ¿no? Espero con eso de alguna manera haberte respondido. Por aquí vamos a ver, Rosa nos dice un temor que hasta cierto punto nos da fortaleza para aceptar el momento. Sí, en ese sentido, Rosa, se trata un poco de ver todas las emociones, agradables o desagradables, tienen una función. Y ese temor de alguna manera nos puede servir, como les decía, para no quiero perder la vida, no quiero perder la salud, quiero seguir haciendo esto. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Carmen nos dice, cuando alguien ya tiene malos hábitos o hábitos no saludables, ¿cómo empezar a cambiarlos? ¿Cómo empezar el proceso? ¿No? Bueno, para poder ayudar a nuestros pensamientos a cambiar. Si hablamos de hábitos, Carmen, algo importante es saber que si nosotros llevamos 20 años fumando, toda la vida comiendo sin medir si esto está balanceado o no, si no hemos hecho ejercicios de manera constante, no lo vamos a cambiar de un día para el otro.
Entonces lo que tenemos que hacer ahí sí es muy importante es saber que esto va a ser un proceso. Y según si el médico nos ha dicho exactamente qué hacer o nosotros mismos hemos ido evaluando qué necesitamos cambiar, pues decir, ok, voy a empezar con qué, ¿no? De repente la comida, de repente, ok, el cigarro. No, mañana mi dieta va a ser completamente limpia, porque estos cambios drásticos, acuérdense, los hábitos se forjan por la repetición. Por eso se han instalado. Entonces lo importante ahora es que nosotros podamos repetir de manera constante y progresiva aquellas acciones en favor de nuestra salud que queremos incluir. Y esto aplica para los pensamientos. Pensando un poco en lo que le decía Alexandra, de pronto uno va identificando, ¿no? Sí, pues cada vez que me voy a enfrentar a una tarea que no conozco, ahí es que yo me empiezo a sentir ansiosa. Ok, ¿y qué me digo? Claro, Miriam, ¿cómo se te ocurre? Tú deberías saber todo. Ahí podemos empezar poco a poco a decirnos, Miriam, tranquila, no deberías saber todo. Paciencia, vas a ir aprendiendo. La idea es identificar sea una conducta o un pensamiento que queremos cambiar e ir probando las alternativas de pensar más positivo, por decir, de ser un poco más flexibles, o bueno, hoy en mi plato ya no va a ser la mitad de arroz, será pues la mitad de eso, de arroz, y la otra mitad de vegetales, y poquito a poco, y voy empezando con esos vegetales que me gustan un poco más, ¿no? Ok, ya sé que tengo que retirar esto de mi dieta, pero me voy a enfocar de pronto en qué de mi dieta sí se puede quedar para balancear. Voy a recordar mucho mi motivación. ¿Cuál es la razón por la que yo quiero hacer este cambio en mi vida? Y sobre todo desarrollar la paciencia para entender que aprendemos de a pocos, no de un día para el otro, y que cambiar hábitos que se instalaron durante años toma tiempo, que las recaídas, ojo, el proceso de desarrollo, de avance, de cambio, no es lineal, no es esta escalerita que siempre va hacia arriba, no. La realidad y lo que nos pasa a todos los mortales, en realidad es que vamos avanzando, enfocados en esa motivación, a lo que queremos lograr, intentemos motivarnos desde lo bueno que vamos a conseguir, no desde, es que tengo miedo de que me pase algo, eso también funciona, pero sobre todo, imagínense cómo quieren estar en salud con eso que van a cambiar. Recuerden por qué vale la pena hacer esa conducta y con eso un día a la vez, ¿no? Ok, por eso lo estoy haciendo. Van a haber recaídas, sí, de pronto un día me voy a fumar un cigarro, lo entiendo, pero tengo que tener esa actitud responsable que les decía, no culposa, responsable de, ok, esto lleva 20 años en mi vida, me va a costar, pero bueno, hubo una recaída, mañana otra vez, y empiezo, y así, y poco a poco la conducta se va a ir instalando. Empecemos haciendo cosas que están a nuestro alcance, poquito a poco, no forzarnos, ¿no? Espero con eso, Carmen, también que haya podido responder tu pregunta. Por aquí, Luis, te agradezco mucho por el comentario. Me quiere hacer una consulta. Como nieto, ¿qué recomendarías para hacer que mi abuelita Dora calme la ansiedad que tiene al estar tanto tiempo en cuarentena? Algo que puede ayudar mucho, Luis, y aprovecho para mandarle un saludo a él y a Dorita, que sí que los conozco desde hace tiempo, es uno buscar qué actividades a ella le resultan atractivas dentro de las que puede hacer en casa, ¿no? Tratar en ese sentido de traer al día a día, si es que le gusta le gusta caminar, bueno, de pronto no vamos a poder salir mucho, pero veamos si hay alguna forma de acomodar el espacio para que al menos se pueda dar la vuelta dentro, caminar dentro de la casa. Si lo que necesita es movimiento, pues probar con hacer, bailar un poco, ver videos donde ella baile, ¿no? Depende de lo que a ella le gusta, pero sí incluir actividades que le parezcan entretenidas. Por último, probar. De repente nunca he pensado, no sé, en crucigramas, en lectura, en tejido. Bueno, pero ¿qué tal? ¿Te provoca intentarlo? Aprovechemos este tiempo para conocer algo nuevo. Y allí se va a empezar a sentir un poco más productiva, va a estar haciendo cosas que de alguna manera le dan sentido e interés al día a día, ¿no? Otro punto importante también es luego tener espacios para preguntarle un poco qué es lo que está pasando, conversar para entender que nosotros ante la ansiedad sí que nos podemos distraer y podemos encontrar formas de que nuestra mente se ocupe en actividades más agradables, pero tenemos que entender que nos está generando el miedo finalmente, porque esa es la raíz, eso es lo que está a la base de la ansiedad, ¿no? Y entenderlo
y abrirá otro proceso que les decía para ir cambiando, para ir viendo, ¿no? Qué nos da miedo. Si una persona mayor se siente asustada en esta temporada respecto al COVID, claro que lo entendemos, sin duda alguna, porque hay ciertas condiciones que pueden ponernos en mayor vulnerabilidad y eso no lo podemos negar. Allí la pregunta es sobre esta situación, ¿cómo la podemos hacer más llevadera? ¿Cómo podemos hacer para aceptar de pronto esa consecuencia negativa que no queremos, que aquí está, pero que quedan más cosas en nuestra vida? Nuestra vida no se limita solo a esa situación y ahí ir generando cambio en la manera de entender esa situación o readaptarse a lo que hubiera que adaptarse debido a esto que genera ansiedad, ¿no? ¿Qué más? Alexandra nos cuenta que está medicada, que es diabética y paciente oncológica, ¿no? Y entiendo, por momentos, la suegra. Ok, Alexandra, y por momentos se le atora el aire. Habría que ir, Alexandra, igual si quieres, luego lo conversamos, entender un poquito más qué es lo que está pasando, si este tema de la respiración entrecortada tiene que ver un poco con algo respecto a la salud o también es que llega en la ansiedad, uno de los síntomas es eso, y si fuera así, si fuera ansiedad, pues la respiración consciente, y esto para respirar de manera consciente uno no tiene que ser pues un yogi que lleva muchos años practicando ni un monje budista, se trata de respirar con conciencia, de ayudarnos primero a que si nos está faltando el aire cuando ingresa, pues decir voy a tomarme un tiempo para contar mis inhalaciones, mis exhalaciones, ¿no? Que el abdomen realmente se hinche, desinflar el abdomen y sentir que cuando estoy respirando estoy oxigenando bien mi cuerpo. Y eso va a ayudar a que digamos, ok, o sea, sí que puedo respirar, porque estoy sintiendo que el aire entra mejor, pero pues me puse ansiosa. Me puse ansiosa por ave, ahí entra luego el por qué me puse ansiosa, qué pasó, el ir mirando sin juzgarnos esas circunstancias, ¿no? Carmen nos dice, gracias. El insomnio en personas mayores en este momento, ¿cómo pueden lidiar con eso? Bueno, yo creo que no siempre es necesario medicar para el insomnio. Una cosa importante con el sueño, hay que tener higiene de sueño. ¿Cómo estamos haciendo para dormir? Estamos durmiendo en un espacio donde no estamos cómodos, tenemos el teléfono ahí que se nos prende a cada rato, o nosotros estamos mirando y mirando constantemente cosas en Facebook, en fin, en las páginas que nos gusten y eso nos despierta. No hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo nos vamos a dormir? ¿Con el estómago lleno o más bien como ligeros para poder descansar? Tomamos mucha agua y eso también hace que a mitad de la noche nos despertemos para ir al baño y eso corte el sueño. Eso es muy importante, ¿no? Buena higiene del sueño, un lugar adecuado para descansar y pues si uno se despierta porque algo empezó a dar vueltas, pues es importante decir, ok, ¿qué está pasando? Algo que suele ocurrir y yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿te despertaste y te molestaste contigo misma, contigo mismo? Porque estás despierto a las 3 de la mañana. Yo sé que es incómodo, lo entiendo, pero ¿de qué te sirve pensar por qué me desperté a las 4 de la mañana y ahora solo voy a dormir 3 horas? No puede ser. ¿Se dan cuenta que cuando empezamos a reprocharnos, lo que hacemos es que más bien activamos más nuestro cerebro? Y lo activamos con emociones como el enojo con uno mismo, nos culpabilizamos, ¿no? O nos generamos pues ya nos vamos al futuro, a que mañana no voy a estar bien, que ahora no voy a poder dormir, y eso solo incrementa todo lo que nos genera no poder descansar. Entonces hay que parar allí, porque a veces eso hacemos, ¿no? Y pregúntense siempre, ¿de qué me sirve hacer esto? Claro que esto es incómodo, pero reprocharme así, juzgarme así, ¿de qué me ayuda? De pronto mejor pudiera servir pensar, ¿qué pasó? ¿Qué me despertó? ¿Cómo me fui a dormir? ¿Me fui a dormir peleada? ¿O será que de pronto pienso para qué me despierto mañana? ¿O qué va a pasar mañana por tal situación? Y ahí le vamos a ir dando sentido a eso que tiene nuestra mente activa. Y de pronto en algún momento poder decir, entiendo este problema, entiendo esta circunstancia, pero me merezco descansar. Y por estas horas lo voy a dejar en pausa. Sí, no puedo resolverlo todo ahorita, me encantaría. Lo único que estoy haciendo es obstaculizar mi sueño y generarme malestar. Y poco a poco, tratando de entender cuáles son esas circunstancias y recordándonos mucho
que merecemos descansar, que esto de querer resolverlo todo rápido en todo momento es una exigencia y sería lindo, pero no pasa, pues podemos empezar a soltar. Por ahí leo, ser respetuoso con nuestras emociones, compasivo, pues eso es lo que ayuda a que otra vez la mente diga, ok, bueno, Miriam, tienes razón, mañana seguimos. Ahorita es el momento para ti, para descansar, para recuperar la energía, vamos a dormir, ¿no? Y la higiene del sueño, que sí, que es muy importante, ¿no? Y bueno, gracias también, Diana, por los comentarios. Como dices, nunca es tarde para comenzar a ser más compasivo con uno mismo. Nunca es tarde, por eso trabajo también en estos temas sobre adulto mayor y envejecimiento, porque lo que quiero que sepan es que nosotros, la edad no nos limita, y que lo que nos limita es lo que nosotros pensamos sobre nuestra edad, o que ya hicimos mucho tiempo A o B cosas. Siempre se puede cambiar, siempre podemos poco a poco, con paciencia, ir conectándonos con nosotros una vez más para entender realmente cuáles son los motivos por los que nos sentimos de esta forma, por las que nos culpamos por esto, por las que reaccionamos así. El aprendizaje es continuo, toda la vida. Y haremos cosas que nos parezcan correctas, que nos parezcan incorrectas, errores, aciertos, sí, está bien, nuestro valor no depende de eso, y es importante recordarlo para que nos abramos en cada momento de nuestra vida, en cada etapa, todas las edades, a las opciones que se nos presentan, a sentir de manera más sincera con nosotros mismos, y así ir construyendo una vida que nos haga sentir mejor. A tomarle la preocupación y el miedo de manera saludable cuando nos convenga, y no estar lastimándonos tanto y no sobredimensionando las cosas, ¿no? Entonces, eso ya estamos sobre la hora. Les agradezco a todos. Por ahí me quedaron algunas preguntitas, sobre todo las de Carmen, que las voy a responder de todas formas por los comentarios en el video. Carmen, lo prometo. No les quiero quitar más tiempo, pero les agradezco mucho por estar aquí. El video lo van a tener también en Instagram, para las que han venido de Instagram, para que puedan verlo. Lo voy a subir a YouTube también, y les agradezco muchísimo por haberse conectado. De aquí a 2 semanas siguen los live, y si tienen algún tema del que quisieran que conversemos, pues yo encantadísima. Entonces, les deseo una feliz noche, les agradezco a todos una vez más, y cuídense muchísimo. Nos vemos.